¿Acaso cree que este es lugar para gente como usted? La pregunta no fue susurrada, sino lanzada como una piedra, afilada y precisa, rompiendo el silencio reverencial de la boutique de lujo. El sonido de las puertas de cristal al cerrarse a su espalda todavía flotaba en el aire, un eco metálico y frío que parecía sellar su destino dentro de aquel templo de opulencia. Elías se detuvo, sintiendo el peso de cada mirada sobre sus hombros. Sus botas, cubiertas por el polvo rojizo de una tierra fértil y trabajada, parecían un sacrilegio sobre el mármol blanco y pulido, un suelo tan perfecto que reflejaba las luces del techo como un lago helado. Frente a él, un joven vendedor, con un traje tan ajustado que parecía esculpido sobre su cuerpo y una sonrisa que no alcanzaba a calentar la frialdad de sus ojos, lo observaba con un desdén apenas disimulado. No le dio la bienvenida, no le preguntó qué buscaba, simplemente lo sentenció con aquella frase, una barrera invisible pero más sólida que cualquier muro. Elías, un hombre cuya piel contaba la historia de 70 años bajo el sol y cuyas manos eran un mapa de trabajo y esfuerzo, permaneció inmóvil. Su ropa de faena, aunque limpia y remendada con esmero, era una declaración de un mundo distinto, un mundo donde el valor se medía en cosechas y no en quilates. El aire se volvió denso, cargado de un juicio silencioso. Una pareja elegantemente vestida, que examinaba un reloj de pulsera bajo un foco de luz, se giró lentamente. La mujer frunció el ceño, un gesto casi imperceptible, y tiró discretamente de la manga de su marido, alejándose un paso como si la pobreza fuera contagiosa. El marido, con un aire de superioridad, soltó una risa ahogada, un sonido seco y despectivo que fue como una segunda bofetada. El desprecio era un lenguaje universal en aquel lugar, y todos parecían hablarlo con fluidez. El joven vendedor, envalentonado por el apoyo tácito de su clientela, dio un paso al frente. Su postura era la de un guardián, protegiendo un santuario de la profanación de un infiel. Ajustó el nudo de su corbata de seda y volvió a hablar, esta vez bajando la voz a un siseo conspirador, pero lo suficientemente alto para que los más cercanos pudieran oírlo. «Señor, su presencia aquí incomoda, espanta a la clientela. Le ruego que se marche». Cada palabra era un golpe medido, diseñado para erosionar la dignidad del anciano. Elías no respondió. Sus ojos, de un azul profundo y sereno, recorrieron el local. Vio los escaparates, de cristal que contenían joyas tan brillantes que parecían estrellas capturadas, los maniquíes vestidos con una elegancia inalcanzable, las paredes revestidas de madera oscura y espejos que multiplicaban el lujo hasta el infinito. No había nada en aquel lugar que le resultara familiar, nada que le hablara de su vida, y sin embargo, tenía que estar allí. Había un propósito que lo anclaba a ese suelo hostil. El silencio se prolongaba, y la tensión crecía como una enredadera. El vendedor, impaciente, chasqueó la lengua. «¿No me ha oído? Le he pedido que se vaya. Aquí no vendemos nada que usted pueda pagar, ni siquiera el café que ofrecemos a nuestros clientes». La humillación se volvía cada vez más explícita, más cruel. Ya no era una insinuación, sino una afirmación brutal. El mensaje era claro. Usted no pertenece a este mundo. Una vendedora que atendía a otra clienta en un mostrador cercano levantó la vista. Sus ojos se encontraron con los de Elías por un instante, pero los desvió rápidamente, con una expresión de fastidio. Ostentosamente le dio la espalda y se concentró aún más en su tarea, como si con ese gesto pudiera borrar la presencia del anciano de la tienda. Era una conspiración de indiferencia, un pacto colectivo para tratarlo como a un fantasma, a una mancha que debía ser limpiada, y la mancha más evidente eran sus botas. Elías bajó la mirada hacia ellas, vio la tierra roja pegada al cuero gastado, la misma tierra que había alimentado a su familia durante generaciones. Esa tierra era su herencia, su orgullo, pero allí, en ese universo de superficies impecables, era su condena. Cada partícula de polvo era una acusación, un testimonio de su inferioridad. Sintió cómo el desprecio de los demás se concentraba en sus pies como si fueran la prueba irrefutable de su crimen. «Quizá busca la salida de servicio», insistió el vendedor, señalando con un vago gesto hacia el fondo de la tienda. Su tono era ahora falsamente servicial, una máscara de amabilidad que apenas ocultaba la burla.
Por aquí solo están los artículos de valor. No querrá perder su tiempo. La risa contenida de la pareja cercana se hizo un poco más audible. Estaban disfrutando del espectáculo, de la pequeña obra de teatro donde un campesino se había atrevido a pisar el escenario de los reyes. Elías levantó la cabeza lentamente. Su rostro, surcado por arrugas que eran como los cauces de un río seco, permanecía impasible. No había ira en su mirada, ni vergüenza, solo una calma profunda, una serenidad que desarmaba y confundía. Era como si las palabras hirientes rebotaran en una armadura invisible, sin lograr penetrar en su interior. Esta calma era, para el vendedor, la ofensa definitiva. ¿Cómo se atrevía a no sentirse humillado? El joven sintió una oleada de irritación. Su trabajo consistía en mantener la exclusividad de aquel lugar, en asegurarse de que el ambiente de privilegio no se viera contaminado. La pasividad del anciano era un desafío a su autoridad. Decidió subir la apuesta, hacer la herida más profunda. Escuche, no quiero ser grosero, pero si no se va por su propio pie, tendré que llamar a seguridad. Y créame, ellos no serán tan amables. La amenaza flotó en el aire, pesada y definitiva. Ahora todos los presentes observaban abiertamente. El murmullo de las conversaciones se había extinguido. Solo se oía el suave zumbido del aire acondicionado y el lejano tic-tac de un reloj de pared. La escena estaba preparada para la capitulación del intruso. Esperaban que agachara la cabeza, que murmurara una disculpa y se marchara con el rabo entre las piernas. Pero Elías no se movió. Su serenidad no se quebró. En lugar de retroceder, sus ojos se fijaron en un punto concreto detrás del vendedor. En una vitrina de terciopelo azul, iluminada por una luz delicada, reposaba un pequeño relicario de plata con un grabado de filigrana que parecía una flor a punto de abrirse. Era el único objeto en toda la tienda que no gritaba opulencia, sino que susurraba una historia. El vendedor, al ver que su amenaza no surtía efecto, se sintió ridículo. La calma del anciano lo estaba despojando de su poder. Su rostro enrojeció de ira. «¿Es que es sordo? Fuera de aquí». Ahora, su voz se elevó, perdiendo su estudiada compostura y revelando la fea arrogancia que se escondía debajo. La palabra resonó en la tienda, cruda y violenta. Algunos clientes empezaron a sentirse incómodos. Una cosa era el desdén sutil, la exclusión elegante. Otra muy distinta era aquella crueldad desnuda. Una joven que miraba unos pendientes desvió la mirada hacia el suelo, con una mueca de disgusto. La humillación pública, cuando se vuelve tan explícita, a veces salpica a los espectadores y los obliga a confrontar su propia complicidad. El guardia de seguridad de la entrada, un hombre corpulento con un auricular en el oído, comenzó a caminar lentamente hacia ellos. Su expresión era neutra, pero sus pasos eran pesados y deliberados. El enfrentamiento estaba a punto de llegar a su clímax físico. El vendedor sonrió con suficiencia, seguro de su victoria inminente. Por fin se libraría de aquella molesta presencia. Sin embargo, justo cuando el guardia estaba a punto de llegar, Elías levantó una mano. No fue un gesto de súplica ni de rendición, fue un gesto tranquilo, casi ceremonial, que pedía un instante de pausa. Todos se detuvieron, sorprendidos por la autoridad inesperada que emanaba de aquel simple movimiento. El guardia se detuvo a un par de metros, expectante. Elías no dijo nada, simplemente mantuvo su mano en el aire por un segundo, captando la atención de toda la sala. Luego, con una lentitud que exasperó al vendedor, la bajó y la dirigió hacia el viejo maletín de cuero que llevaba colgado del hombro. El maletín estaba tan gastado como sus botas, con las esquinas rosadas y la correa remendada en varios puntos. «¿Qué va a hacer?», se burló el vendedor, cruzándose de brazos. «¿Nos va a enseñar las patatas que ha recogido esta mañana? ¿O quizá piensa pagarnos con leche de vaca?» La ocurrencia provocó una nueva oleada de risas ahogadas, liberando la tensión de algunos de los presentes. La escena era absurda. Un viejo granjero, a punto de ser expulsado, preparándose para revelar el contenido de su raído maletín. Pero en los ojos de Elías no había ni rastro de derrota. Había una luz extraña, una chispa de algo que nadie en aquella sala podía comprender. Su expresión seguía siendo serena, pero ahora había un matiz de determinación, como si, el prólogo de una larga historia,
hubiera llegado a su fin y el primer capítulo estuviera a punto de comenzar. El silencio volvió a caer, pero esta vez era diferente. Estaba lleno de una pregunta que flotaba en la mente de todos, incluso en la del arrogante vendedor. ¿Por qué aquel hombre se negaba a romperse? El gesto del vendedor, una mueca de superioridad congelada en su rostro juvenil, fue lo último que Elías vio con claridad antes de que el mundo de la boutique se desvaneciera. No fue un desmayo ni un mareo, sino un repliegue deliberado del alma hacia un lugar seguro, un santuario interior donde el desprecio no podía alcanzarle. El olor del cuero viejo de su maletín, una mezcla de tierra, trabajo y recuerdos, fue el ancla que lo arrastró a través del tiempo, lejos del mármol frío y las miradas cortantes, hasta una habitación humilde bañada por la luz dorada de un atardecer perpetuo. Allí, en esa penumbra cálida que olía a manzanilla y a madera antigua, estaba Elena. Ella yacía, en la cama que habían compartido durante 50 años, su cuerpo frágil como el de un pájaro, pero sus ojos, de un azul idéntico al de Elías, aún conservaban la chispa de la vida, una llama que se negaba a extinguirse sin antes dejar su última voluntad grabada en el corazón de su marido. Su mano, delgada y casi translúcida, buscó la de él, una mano grande y callosa que había arado campos, construido cercas y acunado a sus hijos y nietos. El contraste entre ambas manos era la historia de su vida juntos, la fuerza y la delicadeza, la tierra y el hogar, entrelazadas en un pacto inquebrantable. «Prométemelo, Elías», susurró ella, y su voz, aunque débil, resonó en el silencio de la habitación con la fuerza de un juramento sagrado. «Prométeme que estarás allí por mí». Él se inclinó, acercando su oído a sus labios, sintiendo el aliento tibio que era el eco de una vida entera. En la mesita de noche, junto a un vaso de agua y un pequeño ramo de flores silvestres, había una revista vieja, abierta por una página que ella había marcado con un dedo tembloroso. Era la publicidad de una joyería, una de esas tiendas de la ciudad a las que nunca habían entrado. En el centro de la página, fotografiado sobre un fondo de terciopelo, estaba el relicario. Era una pieza sencilla, de plata, sin el brillo ostentoso de los diamantes que lo rodeaban. Tenía un delicado grabado de filigrana, una flor a punto de abrirse, un símbolo de promesas y futuros. «Para Lucía», dijo Elena, su voz quebrándose, ligeramente. «El día de su graduación, quiero que lleve un pedazo de su abuela con ella. Quiero que sepa que, aunque yo no esté, mi amor la acompañará siempre». Elías no necesitó mirar la fotografía. La imagen del relicario ya estaba grabada a fuego en su memoria, un faro que guiaría sus pasos cuando ella ya no estuviera para iluminar su camino. «Te lo prometo, mi amor», respondió él, y en esas 3 palabras selló un destino, una misión que trascendía el tiempo y la muerte. Un carraspeo impaciente lo trajo de vuelta al presente con la brusquedad de un latigazo. El vendedor lo miraba fijamente, con los brazos cruzados y una ceja arqueada en un gesto de exasperación. «¿Se ha perdido en sus pensamientos, abuelo? ¿O es que el lujo de este lugar le ha afectado a la cabeza?». La pregunta fue seguida por una risita condescendiente de la pareja que seguía observando el espectáculo. La palabra «abuelo», pronunciada con aquel tono burlón, no era un término de respeto, sino un arma para despojarlo de su individualidad, para convertirlo en un estereotipo, el viejo senil y desorientado. Pero Elías no se inmutó. La voz de Elena todavía resonaba en sus oídos, una melodía suave que ahogaba el ruido áspero de la humillación. La promesa era un escudo invisible, una armadura forjada con amor y lealtad que ninguna palabra hiriente podía perforar. Miró al joven vendedor, y por primera vez no vio arrogancia, sino una profunda pobreza. Una pobreza de espíritu que ninguna corbata de seda ni traje a medida podría ocultar. Sintió por él una lástima serena. Aquel muchacho medía el valor de un hombre por el brillo de su reloj, sin saber que la verdadera riqueza se lleva en el alma, en las promesas cumplidas y en el legado que se deja. «Señor, de verdad, esto ya es suficiente», continuó el vendedor, elevando el tono para reafirmar su autoridad. «Entienda que este no es un mercado de pueblo. Nuestros clientes vienen aquí buscando exclusividad, no caridad. Si necesita ayuda, hay organizaciones que se ocupan de gente como usted». Cada frase era un escalón más en la escalera de la crueldad,
una demostración pública de su poder para definir quién pertenecía y quién no. Se giró ligeramente hacia los otros clientes, como un director de orquesta buscando la aprobación de su público. Disculpen las molestias, damas y caballeros. Un pequeño extravío del campo en la ciudad. Elías bajó la vista de nuevo a su maletín. No buscaba compasión, no buscaba entendimiento, solo buscaba cumplir su palabra. Abrió el cierre metálico, que emitió un chasquido familiar y reconfortante. Dentro, sobre una pila de documentos y cuadernos de contabilidad, reposaba la vieja revista con la página marcada. Junto a ella, un pequeño pañuelo de tela bordado con una E, el último regalo que Elena le había hecho. Tomó el pañuelo y lo apretó en su puño. Era como sostener la mano de ella una vez más, sentir su fuerza transmitiéndose a través del tejido. El valor no se mide por la apariencia, pensó para sí, sino por la promesa que se cumple. El vendedor observaba sus movimientos con una mezcla de desdén y curiosidad. ¿Qué podría sacar de aquel maletín raído que cambiara la situación? ¿Un puñado de monedas? ¿El título de propiedad de una pequeña parcela de tierra sin valor? La idea era tan ridícula que una sonrisa burlona se dibujó de nuevo en sus labios. Quizá debería buscar en una tienda de segunda mano, sugirió con falsa amabilidad. Allí seguro que encuentra algo que se ajuste a su presupuesto. La humillación era ahora un juego para él, y estaba disfrutando cada momento. La atmósfera en la tienda había cambiado. La curiosidad inicial de los espectadores se estaba tiñendo de un vago malestar. La crueldad prolongada había dejado de ser un entretenimiento para convertirse en un espectáculo incómodo. La mujer de la pareja elegante ya no sonreía. Desvió la mirada hacia un collar de esmeraldas, fingiendo un interés que no sentía, como si quisiera distanciarse de la escena. Su marido, sin embargo, permanecía absorto, fascinado por la inquebrantable serenidad del anciano. Era algo que no cuadraba con su visión del mundo, donde los débiles debían someterse a los fuertes. Elías ignoró por completo la última provocación. Con el pañuelo de Elena en una mano, usó la otra para sacar la vieja revista. Sus dedos, torpes por la artritis pero firmes en su propósito, buscaron la página marcada. La desdobló con cuidado, como si fuera un pergamino antiguo, y la alisó sobre la tapa del maletín. La imagen del relicario, un poco descolorida por el tiempo, brillaba bajo las luces artificiales de la tienda. Era exactamente el mismo que había visto en la vitrina detrás del vendedor. El mismo. Levantó la vista, y sus ojos azules, claros y profundos como el cielo de su tierra después de una tormenta, se encontraron con los del joven. No había desafío en su mirada, ni ira, solo una determinación tranquila y absoluta. No pronunció una sola palabra. Simplemente sostuvo la página de la revista en 1900. Alto, un gesto silencioso que era más elocuente que cualquier grito. El mensaje era implícito pero inconfundible. Estoy aquí por esto. El vendedor parpadeó, confundido por un instante. Su cerebro, programado para evaluar a los clientes por su apariencia, no podía procesar aquella información. ¿Un recorte de revista? ¿Creía que con eso iba a conseguir algo? La incredulidad se transformó rápidamente en una nueva oleada de irritación. ¿Me está tomando el pelo?, siseó, perdiendo los últimos vestigios de su falsa cortesía. ¿Cree que esto es una broma? Se acabó. Seguridad. La palabra resonó con una finalidad violenta. El guardia de seguridad, que había permanecido a una distancia prudencial, dio 2 pasos decididos hacia adelante. Su rostro era una máscara de profesionalismo impersonal. Estaba a punto de poner sus manos sobre Elías, de cumplir la orden de expulsar al intruso, de restaurar el orden artificial de aquel templo del lujo. La humillación estaba a punto de consumarse físicamente. Pero Elías no retrocedió, no bajó la mirada, no se encogió de miedo. El recuerdo de la promesa era un fuego que ardía en su interior, una fuerza que lo mantenía erguido. Miró más allá del vendedor, más allá del guardia que se acercaba, y fijó su atención en la vitrina de terciopelo azul. Allí estaba, la flor de plata a punto de abrirse, el último deseo de Elena, el futuro de Lucía. Todo residía en aquel pequeño objeto. El vendedor, al ver que ni siquiera la amenaza directa de la fuerza física lograba quebrar al anciano, sintió un escalofrío de incertidumbre por primera vez. Aquella calma no era normal, no era la resignación de un pobre,
ni la confusión de un anciano. Era otra cosa. Era la calma de un hombre que sabe algo que los demás ignoran, la serenidad de quien se mueve por una ley superior a las normas de aquella tienda. ¿Por qué no se defiende?, pensó una joven clienta que observaba desde lejos. ¿Por qué no grita, no se queja, no hace nada? La pregunta flotaba en el aire, una duda silenciosa que comenzaba a contagiar a todos los presentes. La narrativa que se habían contado a sí mismos, la del pobre intruso en el palacio del rico, empezaba a mostrar grietas. La dignidad del anciano era una cuña que se abría paso en la sólida pared de sus prejuicios. Justo cuando el guardia extendía una mano para agarrar su brazo, Elías hizo un movimiento inesperado. No fue para defenderse. Con una lentitud exasperante, volvió a meter la mano en su maletín de cuero. El vendedor soltó un bufido de frustración. ¿Otro truco? ¿Qué más podía sacar de ahí? ¿Un testamento? ¿Una foto de su nieta? Pero lo que Elías sacó esta vez no fue un recorte de revista ni un pañuelo bordado. Era una carpeta de cartón, gruesa y pesada, atada con una simple cinta de tela. La sostuvo frente a él sin abrirla. Su rostro permanecía impasible, pero en el fondo de sus ojos azules había nacido un nuevo brillo. No era la luz serena del recuerdo, sino el destello acerado de un propósito a punto de revelarse. El guardia se detuvo, con la mano a medio camino, desconcertado por el giro de los acontecimientos. El vendedor frunció el ceño, una sombra de duda cruzando su rostro por primera vez. Toda la tienda contuvo la respiración. El silencio era ahora denso, preñado de una tensión insoportable. Ya nadie se reía, nadie susurraba. Todos los ojos estaban fijos en aquella modesta carpeta de cartón, como si fuera el arca que contenía una verdad desconocida y terrible. El anciano no reaccionaba, porque su respuesta no estaba en las palabras. Estaba a punto de comenzar. La carpeta de cartón reposaba sobre el mostrador de cristal, un objeto humilde y anacrónico en aquel mar de lujo pulido. Era una isla de realidad en un océano de apariencias, y todos los presentes la miraban como si pudiera contener la respuesta a un enigma indescifrable. El guardia de seguridad se había quedado inmóvil, con la mano suspendida en el aire, atrapado en una indecisión que reflejaba la confusión general. La autoridad del joven vendedor, antes tan sólida y afilada, se había resquebrajado, dejando al descubierto la fragilidad del muchacho que se escondía tras el traje caro. Su arrogancia se había transformado en un nerviosismo mal disimulado, una incertidumbre que le hacía parecer más joven y vulnerable. ¿Y bien?, siseó el vendedor, intentando recuperar el control de la situación, aunque su voz carecía ya de la firmeza anterior. ¿Qué es eso? ¿El título de propiedad de su huerto? ¿Piensa que vamos a aceptar un pago en hortalizas? La burla sonó forzada, un eco patético de su desprecio anterior. Ya nadie reía. Las palabras cayeron en un silencio denso, y en lugar de ingenio, revelaron una desesperación creciente por reafirmar un poder que se le escapaba de las manos. Elías no le dedicó ni una mirada. Sus ojos estaban fijos en la carpeta, como si en ella estuviera concentrado todo el peso de su vida, de su promesa, de su legado. En ese momento, una nueva figura entró en escena. Alertado por el silencio inusual y la tensión palpable, el director de la tienda, un hombre de unos 40 años llamado Ricardo, emergió de su despacho del fondo. Su caminar era enérgico, su traje de un gris impecable y su rostro una máscara de eficiencia corporativa. Vio al anciano, sus botas, el maletín raído y la carpeta sobre el mostrador, y su expresión se endureció al instante. Su mirada se cruzó con la del joven vendedor, y un gesto casi imperceptible de reproche pasó entre ellos. Aquella situación nunca debería haber llegado a ese punto. La discreción era la regla de oro en aquel negocio. Ricardo se acercó con una sonrisa que no llegaba a sus ojos, una herramienta profesional diseñada para desactivar conflictos y reafirmar jerarquías. «Caballero», dijo con una voz suave pero firme, «soy el director de este establecimiento. Lamento si ha habido algún malentendido, pero me temo que mis empleados tienen instrucciones claras. Este es un espacio exclusivo para nuestros clientes». Su tono era el de un cirujano explicando un procedimiento inevitable, cortés, distante y absolutamente definitivo. No lo estaba insultando directamente, lo estaba borrando con una amabilidad condescendiente, que era infinitamente más cruel.
Elías levantó la cabeza lentamente, y sus ojos azules se encontraron con los de Ricardo. El director sintió una extraña sacudida, como si esa mirada pudiera ver a través de las capas de su traje, de su cargo, de su estudiada compostura, y alcanzara el núcleo de su ser. El anciano no parecía intimidado, no parecía avergonzado, parecía más bien un juez a punto de dictar sentencia. Durante un largo instante, el único sonido fue el zumbido casi inaudible de las luces de LED. Elías permaneció en silencio, dejando que el peso de la injusticia se asentara en el aire, que todos los presentes se volvieran plenamente conscientes de la escena que estaban presenciando. Ricardo, incómodo bajo aquel escrutinio silencioso, carraspeó. Entienda que no es nada personal. Se trata de mantener un cierto ambiente, una imagen. Nuestros clientes pagan por algo más que un producto. Pagan por una experiencia. La palabra experiencia fue pronunciada con un énfasis especial, como si fuera un bien sagrado al que solo unos pocos elegidos tenían derecho. La humillación se refinaba, se envolvía en un lenguaje corporativo que la hacía parecer lógica, necesaria, incluso justa. Era la lógica fría de un mundo que había confundido el precio con el valor. Fue entonces cuando Elías habló. Su voz no fue alta, pero resonó en el silencio con la claridad de una campana. No había temblor en ella, solo la calma de una verdad largamente meditada. El respeto no se compra, se conquista. La frase fue tan simple, tan directa, que desarmó por completo la retórica de Ricardo. No era una queja ni una súplica, era una declaración de principios, una ley universal que ponía en evidencia la insignificancia de las normas de aquella tienda. La joven vendedora que observaba desde un rincón bajó la cabeza, como si la frase le hubiera golpeado físicamente. La máscara de Ricardo se resquebrajó, una vena latió en su sien. La resistencia pasiva de aquel anciano era más irritante que cualquier grito. Era un desafío a su autoridad, a todo el sistema de valores sobre el que había construido su carrera. Su voz perdió su suavidad y adquirió un filo de acero. Ya he tenido suficiente de su filosofía de pueblo. O se marcha de aquí ahora mismo, o llamaré a la policía. Y créame, no. Serán tan pacientes como yo. La amenaza ya no era velada, era una declaración de guerra. El enfrentamiento había llegado a su punto álgido. Elías era como un roble milenario en medio de una tormenta. Sus raíces, hundidas profundamente en la tierra de una promesa hecha con el último aliento de su amor, lo mantenían firme, inquebrantable. Las palabras de Ricardo y del joven vendedor no eran más que ráfagas de un viento arrogante y ruidoso, incapaces de arrancar una sola hoja de su dignidad. Su fuerza no provenía del dinero ni del poder, sino de un propósito que trascendía aquel momento, aquel lugar. Estaba allí para honrar una memoria, y frente a esa misión sagrada, la humillación era un obstáculo insignificante. La pareja elegante, que hasta entonces había sido una espectadora divertida, ahora intercambiaba miradas incómodas. La crueldad explícita había roto el encanto del espectáculo. Ya no se sentían superiores, sino cómplices de un acto de mezquindad. La mujer tiró de la manga de su marido, susurrando algo en su oído. Él asintió con el rostro serio. La atmósfera había cambiado por completo. El desprecio inicial se había transformado en una vergüenza colectiva, una conciencia creciente de que estaban presenciando algo profundamente incorrecto. Ricardo, al ver que su amenaza final tampoco surtía efecto, perdió los estribos. «¡Seguridad!», gritó, señalando a Elías con un dedo tembloroso de ira. «Sáquelo de aquí, ahora mismo. No me importa cómo, pero no quiero volver a ver su cara en mi tienda». La orden fue tajante, un punto final violento a la paciencia del director. El guardia, un hombre corpulento cuyo trabajo consistía en obedecer sin cuestionar, dio un paso adelante. Su rostro era una máscara de conflicto. Sus ojos se encontraron con los de Elías y por un instante pareció que iba a disculparse, pero era su trabajo. El guardia extendió su mano, grande y pesada, hacia el hombro de Elías. El movimiento fue lento, casi reacio. Todos los presentes contuvieron la respiración. Aquel era el momento de la capitulación final, el instante en que la fuerza bruta se impondría sobre la dignidad silenciosa. Era el final predecible de la historia, el débil siendo aplastado por el fuerte,
el pobre siendo expulsado del templo del rico. La mano del guardia estaba a centímetros de tocar la tela gastada de la chaqueta del anciano. El tiempo pareció ralentizarse, cada milisegundo cargado de una tensión insoportable. Pero Elías no se encogió, no retrocedió, no mostró ni un atisbo de miedo. En lugar de eso, con una calma que desafiaba toda lógica, levantó su propia mano, no para detener al guardia, sino para realizar un gesto de una sencillez abrumadora. Sus dedos, nudosos y manchados por la tierra, se posaron sobre la cinta de tela que ataba la carpeta de cartón. El mundo entero pareció reducirse a ese pequeño punto de contacto, la piel curtida de un granjero sobre el humilde lazo que contenía una verdad a punto de ser desatada. El guardia detuvo su avance, su mano flotando en el aire, hipnotizado por aquel movimiento inesperado. Ricardo frunció el ceño, una punzada de auténtica inquietud atravesándolo por primera vez. ¿Qué estaba haciendo? ¿Qué podría haber en esa carpeta que fuera más poderoso que un guardia de seguridad, que un director de tienda, que la policía misma? La curiosidad y el temor comenzaron a reemplazar a la ira en los corazones de sus atormentadores. Se habían burlado de sus botas, de su ropa, de su edad, pero habían subestimado por completo el poder contenido en el silencio de un hombre justo. Con una lentitud ceremonial, casi sagrada, los dedos de Elías comenzaron a deshacer el nudo. No había prisa en sus movimientos. Cada gesto era deliberado, medido, como si estuviera realizando un ritual ancestral. El suave roce de la tela al deslizarse fue el único sonido en la tienda, un susurro que ahogó el zumbido de las luces y el latido acelerado de los corazones de los presentes. La cinta se aflojó. La tapa de la carpeta se levantó 1 milímetro, revelando la oscuridad de su interior, y en ese instante el universo contuvo la respiración, esperando la luz que estaba a punto de emerger de las sombras. El nudo se dio con una lentitud exasperante. La cinta de tela, despojada de su tensión, se deslizó sobre el cartón gastado, y la tapa de la carpeta se abrió como el telón de un acto final e inesperado. El mundo parecía haberse detenido en ese instante. La mano del guardia seguía suspendida en el aire, una estatua de 1906. Impotencia. El rostro de Ricardo era una máscara de ira y confusión. El joven vendedor contenía la respiración con una sonrisa burlona a medio formar que se había congelado en sus labios. Nadie sabía qué esperar, pero una corriente eléctrica de anticipación recorrió la sala, erizando la piel de todos los presentes. El campesino de las botas sucias estaba a punto de jugar su última carta, y el silencio que se había instalado en la tienda era el de una sala de juicios esperando el veredicto. Con Pintos, la misma calma ceremonial con la que había soportado cada insulto, Elías extrajo el primer documento. No era una hoja, sino varias, grapadas en la esquina, amarillentas por el tiempo, pero con los sellos oficiales todavía nítidos y oscuros. Lo deslizó sobre el mostrador de cristal y el sonido del papel rozando la superficie pulida fue el único ruido en el universo. Era un título de propiedad. Ricardo, el director, se inclinó instintivamente, sus ojos entrenados para leer cifras y cláusulas, recorriendo las líneas con incredulidad. Su ceño se frunció. Era el registro de una vasta extensión de tierra agrícola, cientos de hectáreas de los campos más fértiles de la provincia. Una propiedad considerable, sin duda, pero ¿qué tenía que ver con ellos? Elías, sin decir una palabra, sacó un segundo fajo de documentos, y un tercero, y un cuarto. Uno tras otro, los fue depositando sobre el cristal, creando un mosaico de escrituras que cubrió casi por completo la superficie del mostrador. Eran las propiedades de la mayoría de las tierras de cultivo de media provincia, campos de trigo que se extendían hasta el horizonte, olivares centenarios cuyas raíces se hundían en la historia, viñedos que producían los vinos más cotizados de la región. El joven vendedor miraba el despliegue de papeles con la boca abierta, incapaz de comprender la magnitud de lo que estaba viendo. La pareja elegante se había acercado un poco más, susurrando entre ellos, sus rostros pálidos de asombro. Entonces, Elías detuvo su mano sobre un documento en particular. Con un dedo nudoso, curtido por décadas de trabajo bajo el sol, señaló un párrafo específico. Ricardo se inclinó aún más,
sus ojos casi pegados al cristal. El color desapareció de su rostro. Leyó la cláusula una vez y luego otra, como si las palabras estuvieran escritas en un idioma extranjero que luchaba por descifrar. El documento que Elías señalaba era la escritura original de los terrenos sobre los que se había construido todo el distrito comercial de lujo, incluyendo el edificio que albergaba aquella misma boutique. El terreno no había sido vendido, había sido cedido en arrendamiento por 99 años, y el nombre del arrendador, el propietario último de la tierra que pisaban, era Elías. El silencio que cayó sobre la tienda ya no era de expectación, era un silencio sólido, pesado, un bloque de mármol que aplastaba el aire y llenaba los oídos con el zumbido del propio pánico. El rostro de Ricardo, antes una fortaleza de suficiencia, se derrumbó como un castillo de arena ante una marea implacable. Se tambaleó hacia atrás, apoyándose en un expositor de relojes que tintineó peligrosamente. Sus ojos, desorbitados, pasaron de los documentos al rostro sereno del anciano, y en ellos se reflejaba la comprensión de una catástrofe total. Había amenazado, insultado y ordenado la expulsión del dueño del suelo, sobre el que se asentaba todo su pequeño reino de opulencia. Pero Elías no había terminado. Su mano volvió a sumergirse en la carpeta de cartón, y esta vez lo que sacó fue diferente. Era un portafolio de cuero oscuro, mucho más moderno que el resto de sus pertenencias. Lo abrió, y dentro, perfectamente ordenados, había certificados de acciones y extractos de inversión. Ignorando las miradas congeladas de todos los presentes, buscó un documento en particular. Era una carta oficial de un consorcio de inversión internacional con sede en Zúrich. La desdobló y la colocó encima de la pila de escrituras. Era una carta que lo acreditaba, a través de una serie de empresas interpuestas y fondos fiduciarios, como el accionista mayoritario y anónimo del conglomerado de marcas de lujo al que pertenecía esa misma cadena de tiendas. Si la revelación anterior había sido un terremoto, esta fue el fin del mundo. El joven vendedor soltó un gemido ahogado, un sonido patético que se perdió en la enormidad del silencio. Sus rodillas cedieron y cayó al suelo, no con dramatismo, sino con la pesadez de un cuerpo al que le han quitado el alma. El guardia de seguridad retrocedió 2 pasos, como si hubiera visto un fantasma, y bajó la cabeza en un gesto de vergüenza y sumisión. La mujer de la pareja elegante se llevó una mano a la boca, sus ojos llenos de lágrimas. No eran lágrimas de piedad, eran lágrimas de una humillación profunda y personal, el reconocimiento de su propia y miserable ceguera. Ricardo, el director, fue el primero en romper el hechizo. Se recompuso como pudo, alisándose la chaqueta con manos temblorosas, y se acercó a Elías con una expresión que era una mezcla grotesca de terror y servilismo. «Señor», comenzó, su voz un graznido ronco y desconocido. «Señor, yo no tenía ni idea. Por favor, acepte mis más sinceras disculpas. Ha sido un terrible, un imperdonable malentendido. Mis empleados, yo...» Se inclinó en una reverencia torpe, su cuerpo doblado en una postura de súplica abyecta. El hombre que minutos antes había sido el arrogante señor del castillo era ahora un vasallo tembloroso ante su verdadero rey. Elías lo ignoró por completo. Sus ojos, de un azul profundo y sereno, se posaron en la figura derrumbada en el suelo. El joven vendedor lo miraba desde el mármol frío, con el rostro bañado en lágrimas que manchaban la seda de su corbata y el tejido caro de su traje. Ya no era un guardián del lujo, era un niño perdido en las ruinas de su propia arrogancia. Sollozaba sin control, repitiendo una y otra vez la palabra perdón, una palabra que ahora sonaba hueca y desesperada. Había construido su identidad sobre la capacidad de juzgar y excluir a los demás, y ahora se veía a sí mismo a través de los ojos de su víctima, pequeño, cruel y profundamente insignificante. Elías se agachó lentamente, sus articulaciones protestando con un leve crujido. Se arrodilló frente al joven, un gesto que desconcertó a todos los presentes. No había ira en su rostro, ni triunfo, solo una profunda y serena tristeza. La victoria sobre un alma tan pobre no era motivo de celebración. Puso una mano sobre el hombro tembloroso del muchacho y éste se estremeció como si lo hubiera tocado un hierro al rojo vivo.
Elías esperó a que los sollozos se calmaran un poco, y entonces habló, su voz tan suave como el murmullo de un arroyo. La humillación no disminuye a quien la recibe, dijo, y cada palabra resonó en el silencio como una verdad eterna. Solo envilece a quien la ofrece. Levantó la mirada del joven, obligándolo a enfrentarse a la suya. Hoy no me has herido a mí, te has herido a ti mismo. El muchacho rompió a llorar de nuevo, esta vez con una desesperación que nacía de la vergüenza más absoluta. Por primera vez en su vida, se veía a sí mismo sin el escudo de su traje, de su cargo, de su desprecio, y la imagen que le devolvía el espejo era insoportable. Elías se puso en pie, dejando al joven vendedor sumido en su miseria. Su mirada recorrió la tienda, deteniéndose en los rostros pálidos y avergonzados de los clientes y empleados. Vio los escaparates llenos de diamantes y oro, las paredes revestidas de maderas nobles, el mármol que brillaba bajo sus botas sucias, y entonces pronunció la segunda lección de aquel día, una lección dirigida no a un individuo, sino a todos ellos, a su mundo entero. Buscáis la riqueza en estas vitrinas, dijo con su voz tranquila pero poderosa. Creéis que se mide en quilates y en ceros en una cuenta bancaria, pero la verdadera riqueza no está en el bolsillo, está en el corazón. La frase quedó suspendida en el aire, un juicio final sobre la vacuidad de sus vidas. La mujer de la pareja elegante cerró los ojos como si no pudiera soportar la verdad de aquellas palabras. Su marido miraba fijamente un punto en el suelo, el rostro contraído por el remordimiento. Habían participado en un acto de crueldad por puro entretenimiento, y ahora el peso de su complicidad los aplastaba. Se habían sentido superiores a aquel anciano, sin darse cuenta de que, en la única escala de valores que realmente importaba, la del mínimo carácter y la humanidad, ellos eran los verdaderos indigentes. Ricardo, desesperado por encontrar una forma de redimirse, se apresuró a hablar. «Señor, lo que usted diga, despediré a este empleado inmediatamente, a toda la plantilla si es necesario. Cerraremos la tienda en señal de respeto. Lo que usted ordene se hará». Su voz era un torrente de palabras serviles, una oferta de sacrificio para aplacar al Dios ofendido. Estaba dispuesto a destruir las vidas de sus subordinados para salvar la suya, demostrando que no había entendido nada de la lección que acababa de recibir. Elías lo miró, y por primera vez, un destello de frialdad apareció en sus ojos azules. Su silencio fue la respuesta más elocuente. No necesitaba aceptar ni rechazar la oferta. Simplemente dejó que Ricardo se ahogara en su propia y patética bajeza. El poder de Elías no residía en su capacidad para castigar, sino en su absoluta indiferencia hacia las jerarquías que tanto significaban para ellos. Su juicio era mucho más terrible. Para él simplemente no eran importantes. Con el director y los clientes reducidos a estatuas de vergüenza, Elías se giró. Su misión aún no había terminado. Recogió lentamente cada uno de sus documentos, doblándolos con el mismo cuidado con que los había sacado, y los guardó en la vieja carpeta de cartón. Volvió a atar la cinta de tela, restaurando el orden de su universo personal. El maletín, las escrituras, la promesa. Eso era lo único real en aquella sala llena de fantasmas y apariencias. Finalmente, se dirigió hacia el mostrador principal, donde la joven vendedora que antes lo había ignorado, ahora permanecía de pie, pálida y temblorosa, sin atreverse a levantar la vista. Elías no la miró a ella. Su atención se centró en la vitrina de terciopelo azul que había estado observando desde el principio. Allí, bajo la luz delicada, reposaba el pequeño relicario de plata, con su grabado de filigrana en forma de flor a punto de abrirse. El último deseo de Helena. El futuro de Mindames. Lucía. Ignorando el caos emocional que había dejado a su paso, la devastación moral de sus humilladores y el silencio atronador de la sala, Elías se apoyó en el mostrador. Sus botas sucias de tierra roja se reflejaban en el mármol impoluto. Miró al joven vendedor que todavía estaba en el suelo, intentando ponerse en pie con una dignidad que ya no poseía. La tienda entera contuvo la respiración, esperando la sentencia. ¿Sería el despido? ¿La ruina? ¿Una humillación final y calculada? El poder absoluto estaba en sus manos. ¿Cómo lo usaría? Elías carraspeó suavemente y la atención de todos se centró en él.
No miró a Ricardo, no miró a los clientes. Su mirada se fijó en el rostro lloroso y descompuesto del joven vendedor, y con la misma voz serena con la que había entrado en la tienda, pronunció las palabras que nadie esperaba, la pregunta que lo cambiaría todo. «Disculpe, joven, ¿podría mostrarme ese relicario? Estoy interesado en comprarlo». La pregunta de Elías quedó suspendida en el aire, un ancla de normalidad en un océano de caos y vergüenza. El joven vendedor, todavía de rodillas sobre el mármol frío, levantó la vista. Sus ojos, enrojecidos e hinchados, reflejaban una confusión total. No entendía. Después de la humillación, después de la revelación que había demolido su mundo, el anciano no pedía venganza, ni sumisión, ni siquiera una disculpa. Pedía ser atendido como un cliente. El gesto era tan inesperado, tan desconcertantemente magnánimo, que le resultó más doloroso que cualquier castigo. Era la prueba final de su propia insignificancia. Con manos que temblaban como hojas secas, se puso en pie, tropezando con su propia torpeza. Se dirigió a la vitrina de terciopelo azul como un autómata, sus movimientos rígidos y desprovistos de la elegancia estudiada que antes lo definía. Abrió la vitrina con una llave que apenas acertaba a encajar en la cerradura. Sus dedos rozaron el relicario de plata, y el frío del metal pareció recorrerle el brazo y clavársele en el corazón. Lo tomó con un cuidado reverencial, como si fuera una reliquia sagrada, y lo depositó sobre un paño de terciopelo en el mostrador. La pequeña flor de filigrana, a punto de abrirse, parecía burlarse de él, un símbolo de promesas y futuros que él había intentado pisotear. No se atrevía a mirar a Elías a los ojos. Su universo se había reducido a aquel pequeño objeto de plata, el epicentro de su ruina y quizá de una lección que tardaría toda una vida en comprender. Ricardo, el director, permanecía paralizado, una estatua de terror esperando el golpe de gracia que nunca llegaba. Los otros clientes, en un silencio sepulcral, observaban la escena, sintiendo el peso de su propia complicidad. Elías examinó el relicario con una ternura infinita. En el brillo de la plata, vio reflejados los ojos de Helena, su sonrisa cansada pero llena de amor. Vio el futuro de su nieta, Lucía, llevando aquel pequeño pedazo de historia familiar cerca de su corazón. La promesa estaba a punto de cumplirse. Levantó la vista y por primera vez se dirigió directamente a Ricardo. Su voz no contenía ni una pizca de rencor. Era la voz de un hombre que ha cerrado un círculo. «Este edificio», dijo con calma, «y todas las tierras que lo rodean serán la sede de la Fundación Helena. Su propósito no será vender lujo, sino sembrar oportunidades, becas para los hijos de los agricultores, créditos para modernizar las explotaciones, asistencia médica para las familias del campo que, como la mía, han regado esta tierra con su sudor». El silencio en la tienda se hizo aún más profundo, si es que era posible. La venganza de Elías no era la destrucción, sino la creación. No era el castigo, sino la redención. Luego, su mirada se posó de nuevo en el joven vendedor. «No serás despedido», le dijo, y el muchacho levantó la cabeza de golpe, con una expresión de incredulidad. «Al contrario, te ofrezco un puesto en la fundación. Tu trabajo ya no será juzgar a la gente por sus botas, sino ayudarlos a que sus hijos no tengan que abandonar la tierra para buscar un futuro. Aprenderás lo que es el valor real, no el que se exhibe en un escaparate, sino el que se cultiva con esfuerzo y dignidad». El joven rompió a llorar de nuevo, pero esta vez no eran lágrimas de humillación, sino de una gratitud tan abrumadora que le quemaba la garganta. Era una segunda oportunidad que no merecía, un acto de gracia que lo desarmó por completo. Asintió sin poder hablar, aceptando la penitencia y la posibilidad de una nueva vida. «En cuanto a usted, Ricardo», dijo Elías sin mirarlo, «su camino y el mío se separan aquí». Y con esa simple frase lo despidió no solo de su trabajo, sino de su universo. La indiferencia fue su castigo final. Elías sacó de su maletín un viejo talonario de cheques, uno que usaba para pagar a los jornaleros y comprar semillas. Con su caligrafía firme, extendió un cheque por el valor del relicario y lo deslizó sobre el mostrador. El joven lo tomó con manos temblorosas. La transacción estaba completa. Con la pequeña caja de terciopelo en el bolsillo de su chaqueta, Elías se dio la vuelta.
No dijo una palabra más. No necesitaba hacerlo. Su obra estaba terminada. Mientras caminaba hacia la salida, las personas se apartaban a su paso como las aguas del Mar Rojo. El guardia de seguridad, que antes le había bloqueado el paso, ahora mantenía la puerta de cristal abierta, con la cabeza inclinada en una muestra de respeto tardío pero sincero. Al salir, el aire de la ciudad le pareció más limpio, la luz del sol más brillante. El ruido del tráfico era una melodía de vida que contrastaba con el silencio opresivo que dejaba atrás. Caminó por la acera, un hombre anciano con botas sucias y un tesoro en el bolsillo, invisible de nuevo para la multitud que se apresuraba a su alrededor, pero ya no era el mismo, o mejor dicho, era exactamente el mismo, pero ahora había recordado al mundo una verdad olvidada. Dejó tras de sí una boutique llena de gente rota y reconstruida, un templo del lujo transformado en una escuela de humildad, una lección imborrable grabada a fuego en el corazón de todos los que habían presenciado el milagro silencioso de la dignidad. El viaje de vuelta a casa fue un regreso a su verdadero reino. El coche dejó atrás el asfalto y se adentró en los caminos de tierra roja que eran las venas de su mundo. El sol poniente teñía las nubes de tonos anaranjados y violetas, una pintura celestial que ningún artista podría replicar. Al llegar a la granja, el olor, a tierra húmeda y a heno recién cortado, lo recibió como un abrazo. Desde el porche de la vieja casa de madera, su familia lo observaba llegar. No había preguntas en sus rostros, solo una confianza serena y una bienvenida silenciosa. Aquel era su verdadero patrimonio, no las escrituras en una carpeta, sino los lazos invisibles que los unían a esa tierra y entre ellos. El día de la graduación de Lucía llegó envuelto en la luz dorada de principios de verano. Ella estaba radiante, con su toga y su pírrete, sus ojos brillando con la promesa de un futuro por escribir. Después de la ceremonia, mientras la familia celebraba bajo la sombra de un viejo roble, Elías se acercó a ella. De su bolsillo sacó la pequeña caja de terciopelo ajado. «Tu abuela quería que tuvieras esto», susurró, y su voz se quebró por un instante. «Quería que supieras que, aunque no esté aquí para abrazarte, su amor te acompañará en cada paso de tu camino». Lucía abrió la caja, y el relicario de plata brilló bajo el sol, la pequeña flor a punto de abrirse como su propia vida. Las lágrimas corrieron por sus mejillas mientras se colgaba la joya en el cuello, sintiendo el peso del amor, la memoria y la promesa cumplida. Más tarde, al atardecer, Elías se sentó en el porche, observando a Lucía correr por el campo, con el relicario brillando en su pecho. El viento traía el sonido de su risa, una melodía que se mezclaba con el canto de los grillos. Sintió una paz profunda, la satisfacción de un hombre que ha vivido de acuerdo con sus principios, que ha honrado sus promesas. Elena estaría orgullosa. Miró sus manos, callosas y manchadas de tierra, y supo que eran el mapa de una vida bien vivida. Había construido un imperio, no de dinero, sino de valores, y ese era un legado que ninguna crisis económica podría destruir. El mundo está lleno de juicios apresurados, de miradas que miden el valor de una persona por el corte de su traje o el brillo de su reloj. Es fácil despreciar lo que no se comprende, humillar al que parece diferente, pero a veces la verdadera realeza no viste de seda sino de algodón gastado. A veces la mayor fortuna no se guarda en una caja fuerte, sino en un corazón leal. Nunca juzgues a un hombre por la tierra en sus botas, pues esa misma tierra puede ser la que sostiene los cimientos de tu mundo. La apariencia es un disfraz temporal, una cáscara que el tiempo y la verdad acaban por romper. El carácter, en cambio, es la roca sobre la que se construye una vida. Es la única moneda que conserva su valor en todos los reinos, visibles e invisibles. Elías cerró los ojos, sintiendo la última caricia del sol en su rostro. Una sonrisa serena se dibujó en sus labios. El eco de las risas en la tienda, el desprecio en los ojos del vendedor, todo se había desvanecido, reemplazado por la imagen de su nieta corriendo libre por el campo. Había aprendido la lección más importante de todas, una que su padre le enseñó, y que él ahora legaba al mundo. Hoy sé que la verdadera riqueza está en el carácter. ¿Acaso cree que este es lugar para gente como usted? La pregunta no fue un susurro,
sino una cuchillada lanzada al aire, afilada y certera, que desgarró el silencio reverencial de la boutique de lujo. El eco de las puertas de cristal al cerrarse a su espalda aún flotaba, un sonido metálico y frío que parecía sellar su destino dentro de aquel templo de la opulencia. Elías se detuvo, sintiendo el peso de cada mirada clavándose en sus hombros. Sus botas, cubiertas por el polvo rojizo de una tierra fértil y amada, parecían un sacrilegio sobre el mármol blanco y pulido, un suelo tan inmaculado que reflejaba las luces del techo como la superficie de un lago helado en una noche sin estrellas. Frente a él, un joven vendedor, con un traje tan ceñido que parecía esculpido sobre su cuerpo y una sonrisa que no lograba calentar la gélida indiferencia de sus ojos, lo observaba con un desdén apenas velado. No le dio la bienvenida, no le preguntó qué buscaba, simplemente lo sentenció con aquella frase, una barrera invisible pero más sólida que cualquier muro de hormigón. Elías, un hombre cuya piel contaba la historia de 70 años bajo el sol y cuyas manos eran un mapa de trabajo y sacrificio, permaneció inmóvil. Su ropa de faena, aunque limpia y remendada con el esmero de quien cuida lo poco que tiene, era una declaración de un mundo distinto, un universo donde el valor se medía en cosechas y no en quilates. El aire se tornó denso, cargado de un juicio silencioso y colectivo. Una pareja elegantemente vestida, que examinaba un reloj de pulsera bajo un foco de luz, se giró con una lentitud teatral. La mujer frunció el ceño, un gesto casi imperceptible, y tiró discretamente de la manga de su marido, alejándose un paso como si la pobreza fuera una enfermedad contagiosa. Su marido, con un aire de superioridad insultante, soltó una risa ahogada, un sonido seco y despectivo que fue como una segunda bofetada. El desprecio era un lenguaje universal en aquel lugar, y todos parecían dominarlo a la perfección. El joven vendedor, envalentonado por el apoyo tácito de su distinguida clientela, dio un paso al frente. Su postura era la de un guardián protegiendo un santuario de la profanación de un infiel. Se ajustó el nudo de su corbata de seda y volvió a hablar, esta vez bajando la voz a un siseo conspirador, pero lo suficientemente alto para que los más cercanos pudieran deleitarse con la humillación. Señor, su presencia aquí incomoda, espanta a la clientela. Le ruego que se marche. Cada palabra era un golpe medido con precisión, diseñado para erosionar la dignidad del anciano, para hacerlo sentir como un error en un mundo perfecto. Elías no respondió. Sus ojos, de un azul profundo y sereno como el cielo de su tierra, después de una tormenta de verano recorrieron el local. Vio los escaparates de cristal que contenían joyas tan brillantes que parecían estrellas capturadas, los maniquíes vestidos con una elegancia inalcanzable, las paredes revestidas de madera oscura y espejos que multiplicaban el lujo hasta el infinito. No había nada en aquel lugar que le resultara familiar, nada que le hablara de su vida, de sus valores, de su mundo, y sin embargo tenía que estar allí. Había un propósito que lo anclaba a ese suelo hostil, una promesa que pesaba más que todo el oro de aquella tienda. El silencio se prolongaba, y la tensión crecía como una enredadera, asfixiando el ambiente. El vendedor, impaciente y molesto por la falta de reacción, chasqueó la lengua. ¿No me ha oído? Le he pedido que se vaya. Aquí no vendemos nada que usted pueda pagar, ni siquiera el café que ofrecemos a nuestros clientes. La humillación se volvía cada vez más explícita, más cruel. Ya no era una insinuación, sino una afirmación brutal, una sentencia inapelable. El mensaje era claro y rotundo. Usted no pertenece a este mundo. Una vendedora que atendía a otra clienta en un mostrador cercano levantó la vista. Sus ojos se encontraron con los de Elías por un instante, fugaz, pero los desvió rápidamente, con una expresión de fastidio mal disimulado. Ostentosamente, le dio la espalda y se concentró aún más en su tarea, como si con ese gesto pudiera borrar la presencia del anciano de la tienda. Era una conspiración de indiferencia, un pacto colectivo para tratarlo como a un fantasma, como a una mancha que debía ser limpiada de inmediato, y la mancha más evidente eran sus botas. Elías bajó la mirada hacia ellas. Vio la tierra roja pegada al cuero gastado, la misma tierra que había alimentado a su familia durante generaciones, la tierra por la que había dado su vida. Esa tierra era su herencia, su orgullo,
la esencia de su ser. Pero allí, en ese universo de superficies impecables y brillos artificiales, era su condena. Cada partícula de polvo era una acusación, un testimonio irrefutable de su inferioridad a los ojos de aquel tribunal de la opulencia. «Quizá busca la salida de servicio», insistió el vendedor, señalando con un vago gesto hacia el fondo de la tienda. Su tono era ahora falsamente servicial, una máscara de amabilidad que apenas ocultaba la burla más cruel. «Por aquí solo están los artículos de valor. No querrá perder su tiempo». La risa contenida de la pareja cercana se hizo un poco más audible. Estaban disfrutando del espectáculo de la pequeña obra de teatro donde un campesino se había atrevido a pisar el escenario de los reyes, y su caída sería el entretenimiento de la tarde. Elías levantó la cabeza lentamente. Su rostro, surcado por arrugas que eran como los cauces de un río seco, permanecía impasible. No había ira en su mirada, ni vergüenza, ni miedo, solo una calma profunda, una serenidad que desarmaba y confundía a sus verdugos. Era como si las palabras hirientes rebotaran en una armadura invisible, sin lograr penetrar en su interior. Esta calma era para el vendedor la ofensa definitiva. ¿Cómo se atrevía a no sentirse humillado? ¿Cómo osaba no doblegarse ante su juicio? El joven sintió una oleada de irritación. Su trabajo consistía en mantener la exclusividad de aquel lugar, en asegurarse de que el ambiente de privilegio no se viera contaminado. La pasividad del anciano era un desafío directo a su autoridad, a su pequeño reino de apariencias. Decidió subir la apuesta, hacer la herida más profunda, buscar una reacción a cualquier precio. «Escuche, no quiero ser grosero, pero si no se va por su propio pie, tendré que llamar a seguridad. Y créame, ellos no serán tan amables como yo». La amenaza flotó en el aire, pesada y definitiva. Ahora todos los presentes observaban abiertamente. El murmullo de las conversaciones se había extinguido por completo. Solo se oía el suave zumbido del aire acondicionado y el lejano tic-tac de un reloj de pared de oro. La escena estaba preparada para la capitulación del intruso. Esperaban que agachara la cabeza, que murmurara una disculpa y se marchara con el rabo entre las piernas, derrotado. Pero Elías no se movió. Su serenidad no se quebró. En lugar de retroceder, sus ojos se fijaron en un punto concreto detrás del vendedor. En una vitrina de terciopelo azul, iluminada por una luz delicada y casi celestial, reposaba un pequeño relicario de plata, con un grabado de filigrana que parecía una flor a punto de abrirse. Era el único objeto en toda la tienda que no gritaba opulencia, sino que susurraba una historia de amor y memoria. El vendedor, al ver que su amenaza no surtía efecto, se sintió ridículo. La calma del anciano lo estaba despojando de su poder, lo estaba exponiendo ante su público. Su rostro enrojeció de ira. «¿Es que es sordo? Fuera de aquí». Ahora, su voz se elevó, perdiendo su estudiada compostura y revelando la fea arrogancia que se escondía debajo. La palabra resonó en la tienda, cruda y violenta, como el sonido de un cristal al romperse. Algunos clientes empezaron a sentirse incómodos. Una cosa era el desdén sutil, la exclusión elegante que practicaban a diario. Otra muy distinta era aquella crueldad desnuda, aquella violencia verbal. Una joven que miraba unos pendientes desvió la mirada hacia el suelo con una mueca de disgusto. La humillación pública, cuando se vuelve tan explícita, a veces salpica a los espectadores y los obliga a confrontar su propia complicidad. El guardia de seguridad de la entrada, un hombre corpulento con un auricular en el oído, comenzó a caminar lentamente hacia ellos. Su expresión era neutra, pero sus pasos eran pesados y deliberados. El enfrentamiento estaba a punto de llegar a su clímax físico. El vendedor sonrió con suficiencia, seguro de su victoria inminente. Por fin se libraría de aquella molesta y polvorienta presencia. Sin embargo, justo cuando el guardia estaba a punto de llegar, Elías levantó una mano. No fue un gesto de súplica ni de rendición, fue un gesto tranquilo, casi ceremonial, que pedía un instante de pausa. Todos se detuvieron, sorprendidos por la autoridad inesperada que emanaba de aquel simple movimiento. El guardia se detuvo a un par de metros, expectante. Elías no dijo nada, simplemente mantuvo su mano en el aire por un segundo, captando la atención de toda la sala.
Luego, con una lentitud que exasperó al vendedor, la bajó y la dirigió hacia el viejo maletín de cuero que llevaba colgado del hombro. El maletín estaba tan gastado como sus botas, con las esquinas rosadas y la correa remendada en varios puntos. Un fiel compañero de una vida de trabajo. «¿Qué va a hacer?», se burló el vendedor, cruzándose de brazos. «¿Nos va a enseñar las patatas que ha recogido esta mañana? O quizá piensa pagarnos con leche de vaca». La ocurrencia provocó una nueva oleada de risas ahogadas, liberando la atención de algunos de los presentes. La escena era absurda. Un viejo granjero, a punto de ser expulsado, preparándose para revelar el contenido de su raído maletín. Pero en los ojos de Elías no había ni rastro de derrota. Había una luz extraña, una chispa de algo que nadie en aquella sala podía comprender. Su expresión seguía siendo serena, pero ahora había un matiz de determinación, como si el prólogo de una larga historia hubiera llegado a su fin y el primer capítulo estuviera a punto de comenzar. El silencio volvió a caer, pero esta vez era diferente. Estaba lleno de una pregunta que flotaba en la mente de todos, incluso en la del arrogante vendedor. ¿Por qué aquel hombre se negaba a romperse? El gesto del vendedor, una mueca de superioridad congelada en su rostro juvenil, fue lo último que Elías vio con claridad antes de que el mundo de la boutique se desvaneciera. No fue un desmayo ni un mareo, sino un repliegue deliberado del alma hacia un lugar seguro, un santuario interior, donde el desprecio no podía alcanzarle. El olor del cuero viejo de su maletín, una mezcla de tierra, trabajo y recuerdos, fue el ancla que lo arrastró a través del tiempo, lejos del mármol frío y las miradas cortantes, hasta una habitación humilde bañada por la luz dorada de un atardecer perpetuo. Allí, en esa penumbra cálida que olía a misísima, manzanilla y a madera antigua, estaba Elena. Ella yacía en la cama que habían compartido durante 50 años, su cuerpo frágil como el de un pájaro, pero sus ojos, de un azul idéntico al de Elías, aún conservaban la chispa de la vida, una llama que se negaba a extinguirse sin antes dejar su última voluntad grabada en el corazón de su marido. Su mano, delgada y casi translúcida, buscó la de él, una mano grande y callosa que había arado campos, construido cercas y acunado a sus hijos y nietos. El contraste entre ambas manos era la historia de su vida juntos, la fuerza y la delicadeza, la tierra y el hogar, entrelazadas en un pacto inquebrantable. «Prométemelo, Elías», susurró ella, y su voz, aunque débil, resonó en el silencio de la habitación con la fuerza de un juramento sagrado. «Prométeme que estarás allí por mí». Él se inclinó, acercando su oído a sus labios, sintiendo el aliento tibio que era el eco de una vida entera. En la mesita de noche, junto a un vaso de agua y un pequeño ramo de flores silvestres, había una revista vieja, abierta por una página que ella había marcado con un dedo tembloroso. Era la publicidad de una joyería, una de esas tiendas de la ciudad a las que nunca habían entrado. En el centro de la página, fotografiado sobre un fondo de terciopelo, estaba el relicario. Era una pieza sencilla, de plata, sin el brillo ostentoso de los diamantes que lo rodeaban. Tenía un delicado grabado de filigrana, una flor a punto de abrirse, un símbolo de promesas y futuros. «Para Lucía», dijo Elena, su voz quebrándose ligeramente. «El día de su graduación. Quiero que lleve un pedazo de su abuela con ella. Quiero que sepa que, aunque yo no esté, mi amor la acompañará siempre». Elías no necesitó mirar la fotografía. La imagen del relicario ya estaba grabada a fuego en su memoria, un faro que guiaría sus pasos cuando ella ya no estuviera para iluminar su camino. «Te lo prometo, mi amor», respondió él, y en esas 3 palabras selló un destino, una misión que trascendía el tiempo y la muerte. Un carraspeo impaciente lo trajo de vuelta al presente, con la brusquedad de un latigazo. El vendedor lo miraba fijamente, con los brazos cruzados y una ceja arqueada en un gesto de exasperación. «¿Se ha perdido en sus pensamientos, abuelo? ¿O es que el lujo de este lugar le ha afectado a la cabeza?» La pregunta fue seguida por una risita condescendiente de la pareja que seguía observando el espectáculo. La palabra «abuelo», pronunciada con aquel tono burlón, no era un término de respeto, sino un arma para despojarlo de su individualidad, para convertirlo en un estereotipo, el viejo senil y desorientado. Pero Elías no se inmutó.
La voz de Elena todavía resonaba en sus oídos, una melodía suave que ahogaba el ruido áspero de la humillación. La promesa era un escudo invisible, una armadura forjada con amor y lealtad que ninguna palabra hiriente podía perforar. Miró al joven vendedor y por primera vez no vio arrogancia, sino una profunda pobreza, una pobreza de espíritu que ninguna corbata de seda ni traje a medida podría ocultar. Sintió por él una lástima serena. Aquel muchacho medía el valor de un hombre por el brillo de su reloj, sin saber que la verdadera riqueza se lleva en el alma, en las promesas cumplidas y en el legado que se deja. «Señor, de verdad, esto ya es suficiente», continuó el vendedor, elevando el tono para reafirmar su autoridad. «Entienda que este no es un mercado de pueblo. Nuestros clientes vienen aquí buscando exclusividad, no caridad. Si necesita ayuda, hay organizaciones que se ocupan de gente como usted». Cada frase era un escalón más en la escalera de la crueldad, una demostración pública de su poder para definir quién pertenecía y quién no. Se giró ligeramente hacia los otros clientes, como un director de orquesta buscando la aprobación de su público. «Disculpen las molestias, damas y caballeros. Un pequeño extravío del campo en la ciudad». Elías bajó la vista de nuevo a su maletín. No buscaba compasión, no buscaba entendimiento. Solo buscaba cumplir su palabra. Abrió el cierre metálico que emitió un chasquido familiar y reconfortante. Dentro, sobre una pila de documentos y cuadernos de contabilidad, reposaba la vieja revista con la página marcada. Junto a ella, un pequeño pañuelo de tela bordado con una E, el último regalo que Elena le había hecho. Tomó el pañuelo y lo apretó en su puño. Era como sostener la mano de ella una vez más, sentir su fuerza transmitiéndose a través del tejido. El valor no se mide por la apariencia, pensó para sí, sino por la promesa que se cumple. El vendedor observaba sus movimientos con una mezcla de desdén y curiosidad. ¿Qué podría sacar de aquel maletín raído que cambiara la situación? ¿Un puñado de monedas? ¿El título de propiedad de una pequeña parcela de tierra sin valor? La idea era tan ridícula que una sonrisa burlona se dibujó de nuevo en sus labios. Quizá debería buscar en una tienda de segunda mano, sugirió con falsa amabilidad. Allí seguro que encuentra algo que se ajuste a su presupuesto. La humillación era ahora un juego para él y estaba disfrutando cada momento. La atmósfera en la tienda había cambiado. La curiosidad inicial de los espectadores se estaba tiñendo de un vago malestar. La crueldad prolongada había dejado de ser un entretenimiento para convertirse en un espectáculo incómodo. La mujer de la pareja elegante ya no sonreía. Desvió la mirada hacia un collar de esmeraldas, fingiendo un interés que no sentía, como si quisiera distanciarse de la escena. Su marido, sin embargo, permanecía absorto, fascinado por la inquebrantable serenidad del anciano. Era algo que no cuadraba con su visión del mundo, donde los débiles debían someterse a los fuertes. Elías ignoró por completo la última provocación. Con el pañuelo de Elena en una mano, usó la otra para sacar la vieja revista. Sus dedos, torpes por la artritis pero firmes en su propósito, buscaron la página marcada. La desdobló con cuidado, como si fuera un pergamino antiguo, y la alisó sobre la tapa del maletín. La imagen del relicario, un poco descolorida por el tiempo, brillaba bajo las luces artificiales de la tienda. Era exactamente el mismo que había visto en la vitrina detrás del vendedor. El mismo. Levantó la vista, y sus ojos azules, claros y profundos como el cielo de su tierra después de una tormenta, se encontraron con los del joven. No había desafío en su mirada, ni ira, solo una determinación tranquila y absoluta. No pronunció una sola palabra. Simplemente sostuvo la página de la revista en alto, un gesto silencioso que era más elocuente que cualquier grito. El mensaje era implícito pero inconfundible. «Estoy aquí por esto». El vendedor parpadeó, confundido por un instante. Su cerebro, programado para evaluar a los clientes por su apariencia, no podía procesar aquella información. ¿Un recorte de revista? ¿Creía que con eso iba a conseguir algo? La incredulidad se transformó rápidamente en una nueva oleada de irritación. ¿Me está tomando el pelo?, siseó, perdiendo los últimos vestigios de su falsa cortesía. ¿Cree que esto es una broma? ¡Se acabó! ¡Seguridad! La palabra resonó con una finalidad violenta. El guardia de seguridad, que había permanecido a una distancia prudencial,
Dio 2 pasos decididos hacia adelante. Su rostro era una máscara de profesionalismo impersonal. Estaba a punto de poner sus manos sobre Elías, de cumplir la orden de expulsar al intruso, de restaurar el orden artificial de aquel templo del lujo. La humillación estaba a punto de consumarse físicamente, pero Elías no retrocedió, no bajó la mirada, no se encogió de miedo. El recuerdo de la promesa era un fuego que ardía en su interior, una fuerza que lo mantenía erguido. Miró más allá del vendedor, más allá del guardia que se acercaba, y fijó su atención en la vitrina de terciopelo azul. Allí estaba, la flor de plata a punto de abrirse, el último deseo de Helena, el futuro de Lucía. Todo residía en aquel pequeño objeto. El vendedor, al ver que ni siquiera la amenaza directa de la fuerza física lograba quebrar al anciano, sintió un escalofrío de incertidumbre por primera vez. Aquella calma no era normal, no era la resignación de un pobre, ni la confusión de un anciano. Era otra cosa. Era la calma de un hombre que sabe algo que los demás ignoran, la serenidad de quien se mueve por una ley superior a las normas de aquella tienda. ¿Por qué no se defiende?, pensó una joven clienta que observaba desde lejos. ¿Por qué no grita, no se queja, no hace nada? La pregunta flotaba en el aire, una duda silenciosa que comenzaba a contagiar a todos los presentes. La narrativa que se habían contado a sí mismos, la del pobre intruso en el palacio del rico, empezaba a mostrar grietas. La dignidad del anciano era una cuña que se abría paso en la sólida pared de sus prejuicios. Justo cuando el guardia extendía una mano para agarrar su brazo, Elías hizo un movimiento inesperado. No fue para defenderse. Con una lentitud exasperante, volvió a meter la mano en su maletín de cuero. El vendedor soltó un bufido de frustración. ¿Otro truco? ¿Qué más podía sacar de ahí? ¿Un testamento? ¿Una foto de su nieta? Pero lo que Elías sacó esta vez no fue un recorte de revista ni un pañuelo bordado. Era una carpeta de cartón, gruesa y pesada, atada con una simple cinta de tela. La sostuvo frente a él, sin abrirla. Su rostro permanecía impasible, pero en el fondo de sus ojos azules había nacido un nuevo brillo. No era la luz serena del recuerdo, sino el destello acerado de un propósito a punto de revelarse. El guardia se detuvo, con la mano a medio camino, desconcertado por el giro de los acontecimientos. El vendedor frunció el ceño, una sombra de duda, cruzando su rostro por primera vez. Toda la tienda contuvo la respiración. El silencio era ahora denso, preñado de una tensión insoportable. Ya nadie se reía, nadie susurraba. Todos los ojos estaban fijos en aquella modesta carpeta de cartón, como si fuera el arca que contenía una verdad desconocida y terrible. El anciano no reaccionaba, porque su respuesta no estaba en las palabras. Estaba a punto de comenzar. La carpeta de cartón reposaba sobre el mostrador de cristal, un objeto humilde y anacrónico en aquel